Este es el quinto episodio de nuestra serie Salud y Diseño, donde entrevisto gente que viene o trabaja en Chile, Argentina, Italia, Uruguay, Noruega, España, Australia, Suiza, México, Holanda y Finlandia. Ya tengo más de 50 episodios dedicados al diseño en la salud. En esta serie entrevisto a diseñadoras y diseñadores que hacen diseño de producto, servicio estratégico de experiencia o investigación en diseño. Creo que salió genial, ya me dirán. La voy a publicar en 2 partes porque no quiero aburrir a los que no están interesados en salud. Es una serie de 10 episodios que, a diferencia de otras series, la hice sola, aunque siempre teniendo en cuenta las recomendaciones que me van mandando. Matías Echavarría es consultor en diseño de experiencia de usuario en un hospital en Chile y en el Ministerio de Salud. Hablamos en esta entrevista de telemedicina, de transformación digital en sistemas de salud, de humanizar la salud y de un servicio para pacientes con cáncer. Matías nos cuenta de un centro de experiencia de usuario dentro de un hospital donde se facilita la participación ciudadana y más interacción con el entorno. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Matías Echavarría, de profesión soy diseñador. Toda mi carrera, que ya este año voy a cumplir 10 años de egresado, la he desarrollado siempre relacionado con el sector público acá en Chile. Y más que nada de ser cercano a proyectos en salud y en salud pública en particular. Y hoy vamos a hablar de los muchos roles que tenés, ¿no? Porque en diferentes organizaciones tenés diferentes roles. Entonces, una de las cosas que queríamos hablar es que sos consultor de diseño de experiencia de usuario en un hospital. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir concretamente? En Chile hace varios años que está el tema de los procesos de digitalización en salud, de trámite o de procesos clínicos también incluso. El desarrollo de historias clínicas electrónicas, la modernización de algunos sistemas informáticos que se utilizan en los hospitales. Hasta hace poco yo diría que el tema de la experiencia usuaria o el UX, que es algo que en otras industrias sí se ha propulsado bastante por el tema de la perspectiva más que nada como del marketing y de los negocios, de querer tener más clientes, etc. Es algo que recién está incluyéndose en salud, pero en salud pública tiene otra acepción, porque uno no quiere tener más clientes, ojalá que no tengan más clientes en salud, sino que la idea es que los procesos de atención, ya sean consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, el tema de los medicamentos, etcétera, sea una experiencia que sea lo más, no sé si la palabra es placentera, sino que más grata, con menos dificultades para las personas, que muchas veces pertenecen a grupos etarios a los que se les dificulta hacer ciertas cosas, por ejemplo, los adultos mayores. Entonces, es súper importante que desde el sistema público se reconozca y se facilite, no sé, que la entrega de medicamentos no sea un proceso engorroso en que la persona tiene que trasladarse kilómetros para recibir la medicación que tiene que tomar para la diabetes o para la hipertensión, sino facilitarlo. Sí. En términos de experiencia de usuario, en informática en salud también está la perspectiva que no es muy abordada en general, que es la experiencia, cuando uno dice usuario, es como la persona que usa la plataforma digital. Y en ese sentido, el principal cliente, por así decirlo, son los funcionarios, los equipos clínicos, ¿ya? Que en general uno, cuando habla de diseño, siempre tiene como en mente como el beneficiario, el usuario final, el cliente, la persona que hace, que es como el perteneciente a la sociedad, por así decirlo. Y en salud está este público intermedio que utiliza los servicios digitales como una herramienta para prestar una mejor atención, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante que los sistemas informáticos, los sistemas clínicos, los procesos asistenciales también estén pensados para facilitar el trabajo de estas personas. Así que ahí es donde entra el tema de diseñar una mejor experiencia de usuario para ellos, para los usuarios finales y para los equipos clínicos o administrativos. Pero vos, entonces, trabajás con los directivos del hospital en desarrollar algunos de estos servicios digitales. Sí, en el caso particular del hospital donde yo me desempeño y que tengo ahí soy como muy fan, y tuve la suerte de entrar a trabajar acá en el hospital Dr. Eloísa Díaz de la Florida, que es una de las más comunas con más
población acá en Santiago, en la región metropolitana. El hospital hace unos años viene liderando temas de innovación en salud, temas de digitalización también, y está dentro de las líneas estratégicas de la dirección. Y en ese sentido, el rol que yo entro a ocupar acá es dentro del proceso de construcción propia, por así decirlo, del sistema clínico digital. Muchas veces en Chile lo que se hace es que se compran a empresas diversos módulos para la atención a urgencia, por ejemplo, para la prescripción de medicamentos, etcétera. Pero acá el hospital se embarcó del año pasado, tengo entendido, como en la misión de ellos desarrollar el propio sistema. Y ahí es donde entra el aporte. O sea que ellos están haciendo la historia clínica de cada paciente digitalmente. Pero una cosa que tenemos en Finlandia es que uno puede ir a cualquier hospital y cualquier clínica y uno tiene como todos los datos de cualquier lado en su propia ficha digital online. ¿Eso tienen también en Chile? En Chile tenemos la complejidad de que el desarrollo tecnológico aplicado en salud llegó de manera bastante dispar a través de los años. Entonces se produjo lo que yo llamo como una especie de ecosistema digital, porque finalmente en la medida de los recursos que iban disponiendo, bueno, en Chile, en breve resumen, en Chile está el ministerio y hay 29 servicios de salud por cada agrupación geográfica que no necesariamente corresponden a una región. Y además de los servicios de salud, dependiendo de ellos, están los hospitales. Entonces, en esta maraña institucional, dependiendo de los recursos que cada establecimiento o cada servicio tenía, iba desarrollando, comprando o interactuando con otras plataformas digitales. Entonces, actualmente, lo que se trata de hacer, más que la integración de todo esto en una sola plataforma, es el tema de la interoperabilidad. Que independiente del sistema que yo compre, sea capaz de dialogar con otro sistema. Eso es más cómo está hecho, como la parte de atrás, digamos. Sí. Pero para la gente es lo mismo, digamos. Puede ir a cualquier hospital y sus datos de un hospital los ven los médicos del otro. O sea, acá en Chile hay servicios, diría yo, que sí lo han logrado y otros que todavía están en ese proceso. Y actualmente yo no sería capaz, diría yo, si estoy en una zona extrema de Chile, tener el acceso a la información del hospital donde yo me atendía antes, pero se avanza hacia y allá. En el hospital ya tienen los servicios integrados con el sistema de salud del ministerio. Hay algunos sistemas que sí funcionan, ¿ya? Y otros que funcionan con los sistemas que tiene el servicio de salud del que depende el hospital. Entonces, en este caso, en el hospital están como en vías de construcción de interoperabilidad más como expedita, por así decirlo. ¿Cuál es el rol tuyo en este hospital? En este momento, porque mi rol va a tener distintas como etapas, pero en esta instancia lo que estamos haciendo es, por un lado, tomar los requerimientos, que son los documentos escritos, en base a las necesidades de los usuarios clínicos. Yo lo que yo hago es, primero, la propuesta de arquitectura de información de cómo se verían las diversas pantallas según lo que está planteado en el requerimiento, testearlo con los usuarios si esto cumple su expectativa y también si es amigable con ellos, porque actualmente en general los sistemas clínicos tienen unas interfaces bien complejas, entonces hay como que hacer un balance entre facilitar el trabajo y que igual sea algo similar a lo que hacían anteriormente para que el proceso de adopción no sea tan tortuoso. Así que balanceando en eso nos mueve. Perfecto, pero ¿por qué decís que son solamente los usuarios clínicos? La gente, o sea, los pacientes y las pacientes, ¿no tienen que acceder a esa información? ¿Eso es solamente información que tienen los médicos? Lo que pasa es que el proyecto en el que yo participo es el sistema digital que más que nada es como la evolución de la ficha clínica, que es la herramienta con la que trabajan los clínicos mientras atienden al paciente. Claro. El hospital tiene otros servicios digitales, por ejemplo, el portal paciente, que es donde en esa instancia, ahí sí el paciente accedería al registro de sus exámenes, al registro de su atención. Y ahí el sistema donde yo estoy trabajando actuaría de entregar los insumos para esta otra plataforma. Claro. Entonces, depende de quién sea el usuario, es el producto digital para el que se trabaja. Perfecto. Y aparte de eso, vos trabajás también en diseño de experiencia, pero en el Ministerio de Salud. ¿Cómo es esto de tener estos dos roles paralelos? Sí. Bueno, en términos cronológicos, primero presto servicios en el ministerio, llegué ahí. Ahí en temas administrativos no estoy en jornada completa, entonces ahí me permite trabajar por proyecto, por eso el rol de consultor, más que como de funcionario público. Sí. Y ahí llegué porque el ministerio tiene el Departamento de Salud Digital y al interior del Departamento de Salud Digital existe la unidad de estrategias digitales, que es la encargada de desarrollar productos y servicios digitales que también están dirigidos tanto a usuarios como a funcionarios clínicos de todo el país, ¿ya?
Entonces, ahí yo llegué en particular para un proyecto que todavía está en desarrollo, que es un portal de pacientes, que sería un poco replicable al del hospital, Sí. pero para las atenciones que en este momento brinda el ministerio y que después debería ser capaz de comunicarse con iniciativas como la que estoy trabajando en el hospital. Hay algo que no Sí, entiendo. ¿Por qué el ministerio brinda atención directa al paciente? ¿No son los hospitales los que brindan atención al paciente? sí, ahí el contexto que se da es que cuando se crea el área digital del ministerio, que es alrededor del, si la memoria no me falla, del año 2018, partió como un proyecto que se llama Hospital Digital. Hospital Digital tenía como, si la memoria tampoco me falla ahí, tenía como función prestar asistencia de algunos especialistas a través de telemedicina. Ah, Entonces, intentaba suplir la demanda de la red a través de, no sé, atenciones de dermatología, de oftalmología, etcétera, que eran derivados desde la misma red. ok. Entonces, desde ahí se atendía a los pacientes y en época de pandemia, además de esto, se sumó el tema de asistencia psicológica. Entonces, eran videollamadas. Entonces, igual se convirtió ahí el ministerio en una especie de prestador mixto de algunas de las atenciones. Y lo que hace el proyecto del portal es guardar registros de esas atenciones por mientras se logra integrar con las que el paciente puede ser realizado en su propio hospital o que ambos portales ahí se acoplen. Una de las cosas que me pareció muy interesante cuando estaba mirando ese portal es que tienen como muy separada cuál es la atención de telemedicina sincrónica y asincrónica. O sea, como que tienen diferentes tipos de servicios. ¿Querés contarme cómo es y cómo deciden, no? Sí, en general esos conceptos dependen un poco, por así decirlo, como de la capacidad de respuesta que tenga la institución. Por definición, el tema de sincrónico es cuando yo me comunico hay dos variables del sincrónico. Cuando yo me comunico como paciente con algún profesional de salud, una consulta por videollamada, por cualquier plataforma que se utilice, en tiempo real, o bien cuando hay alguna interconsulta, es decir, por así decirlo, como una consulta entre profesionales. No sé, yo médico general quiero pedir la opinión sobre un paciente adulto mayor a un geriatra. Me comunico con el geriatra de manera sincrónica para que me dé alguna orientación para un mejor tratamiento del paciente. Y el asincrónico sería, por ejemplo, cuando, como interconsultas entre los médicos, cuando yo redacto mi formulario de interconsulta, se lo envío a este profesional y este profesional tiene un plazo para responderme. ¿Ya? En general es como más que nada, dependiendo ahí como de las capacidades y por así decirlo, del recurso humano con el que se cuente para responder de manera más inmediata o no, o de la gravedad del asunto, de la atención de salud también. Y también, por lo menos para los pacientes, acá existe eso de que te salen los resultados y te aparecen, o sea, te aparecen como con un código muy fácil de interpretarlo, verde, está todo bien. Entonces, eso también es asincrónico, porque te dicen van a salir los resultados en 3 semanas y vos tenés que ir a tu ficha médica y los mirás. A menos que tengas alguna duda, no necesitas una conversación con nadie. En general, si está todo bien, nadie te llama, no pasa nada. Sí, en general acá también. Esa interacción que comentas tú es la que generalmente se da en los portales de pacientes, donde yo puedo ver el resultado. Claro. Y ahí generalmente se activa el canal para o solicitar una hora o revisar el examen o descargarlo. ¿Y qué te da esa visión de tener justamente al ministerio como cliente y también a un hospital en paralelo? A mí, bueno, en la parte de la presentación profesional yo lo omití un poco, pero en general a mí me interesaba mucho es el tema del diseño de servicios, porque creo que los servicios son una buena, o sea, yo creo que diseñar un servicio es la mejor manera de hacer dialogar lo estratégico con lo operativo. Y en ese sentido, el MinSal, el Ministerio de Salud, lo que tiene acá es como la visión más como de la estrategia de salud de lo que debería ser, hacia dónde ojalá debería apuntar el tema de la salud digital, mientras que el hospital es el que día a día se vincula con los pacientes de manera directa. Entonces, por curiosidad profesional, encuentro que es muy interesante este doble rol de estar viendo cómo se piensa la política de salud digital versus cómo se lleva a la práctica. Y ahí debo reconocer que igual juego un rol como de doble espía. Entonces, puedo traer información. Puedo decir, en el ministerio lo que se está pensando es ir hacia hasta acá, el hospital podría hacerlo y viceversa. Desde la red, los hospitales, los principales problemas que tienen son estos. ¿Cómo podemos hacernos cargo desde el nivel del ministerio? Y hay una cosa que a mí me parece especialmente importante también es que vos sos como un diseñador, que más allá de ser diseñador, sabes muchísimo de salud. Y eso es algo por lo que yo siempre abogo, ¿no? Que un diseñador que se pasa 10 años trabajando en la misma área de conocimiento, también
tenemos la posibilidad de ofrecer respuestas más innovadoras porque entendemos el ecosistema ese en donde está inserto lo que hacemos. Yo trabajé en los últimos 10 años en temas de inmigración. Entonces, ¿cómo es para vos esto de ser un experto en salud y a la vez, ¿no?, un diseñador? En ese sentido, el desafío que yo he tenido en estos años también ha sido un poco como de construir el rol, que era un poco lo que conversamos antes de la entrevista, porque salvo este trabajo que tengo en el ministerio y en el hospital, es muy raro encontrarse como en las ofertas de trabajo como necesitamos diseñador de experiencia en salud, porque en general la gente todavía no tiene muy claro qué es lo que hace un diseñador. Ponen a la gente a hacer PowerPoint, boletines, y en ese sentido, yo apenas salí de la universidad al año siguiente, creo, empecé un magíster en gestión en salud, porque era el área a la que me quería dedicar, como que lo tenía muy, muy claro, pero la capacidad de incidencia aumenta en la medida que tú conoces más de la industria. Y eso es un poco de lo que carece a veces el tema de la consultoría independiente o de las agencias, porque por mucho que pasen 2 meses haciendo investigación de usuario, no es lo mismo que haber trabajado, tener relaciones de confianza, ya haber experimentado atenciones en el sector público, etcétera. Entonces la visión es un poco más profunda, y eso cuando uno interactúa con los tomadores de decisión igual pesa más, porque al final a uno lo escuchan más, y que es algo bastante relevante al momento de abordar un proyecto después. Y te tocó también escribir artículos académicos sobre salud, porque una de las cosas que a mí me tocó en su momento, en el año que trabajé en salud, fue escribir artículos académicos para journals de salud, porque era la manera de validar el rol y la contribución de diseño en ese ámbito. ¿Te tocó? En general, el tema de escribir artículos es una deuda que tengo pendiente, así que tengo que abordarlo ahí de alguna manera. Todos tenemos Pero artículos pendientes en la vida. Sí, tengo como una carpeta imaginaria de cosas que tengo que escribir, pero lo que sí he podido hacer es sistematizar algunas de las experiencias de proyectos que me ha tocado realizar, porque en salud hay como dos, o sea, no sé si son extremos, pero hay como 2 formatos muy particulares, diría yo, que uno es la publicación de papers de temas específicos y otro son los congresos. Sí. Y en temas de congresos, cuando uno expone el póster o como el afiche o una lámina como de algún proyecto, eso sí me ha tocado, no sé si llamarlo publicar, pero sí exponerlo, hacer la charla al respecto, etcétera, sobre diversos proyectos. Me tocó una vez diseñar como el servicio de una unidad móvil, una camioneta que tomaba exámenes de testeo de VIH para jóvenes. Entonces esa experiencia quedó, bueno, ese se alcancé a publicarlo, en resumen se mandó a una revista acá en Chile. Y otros proyectos como de capacitación en temas de innovación en salud para funcionarios públicos, etcétera, eso lo saqué en formato como de congreso en realidad. Pero es como un formato que lo encuentro más... Un formato de Claro. póster en un congreso. Claro, que es algo más digerible dentro de todo. No sé si alguien leería un paper de 14 páginas sobre diseño, salvo yo. Totalmente. Y también tuviste que ver con el chatbot que tiene el ministerio, porque por lo menos el Ministerio de Salud en Argentina, durante la época de la pandemia, también desarrolló un chatbot informativo sobre el COVID. Sí, sobre el tema de los chatbots, esa es una interacción pendiente que tenemos. No me he metido en particular en eso. Solamente me han hecho consultas para el tema porque generalmente ese servicio lo externalizan, y ahí lo que me ha pedido más bien son como orientaciones de el lenguaje que debería utilizarse y como validaciones de, por así decirlo, como contenido quizás, pero no me ha tocado participar tan activamente. Esta entrevista es parte de las listas Salud y Diseño, Diseño UX, Diseño de Servicios, Chile y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si están buscando algo y no lo encuentran, pueden contactarse con nosotras o usar nuestro chat, que lo encuentran a la derecha abajo en la página web. Ahí dicen lo que buscan y los puede ayudar. Lo estamos ahora entrenando para que sea mejor. Así que si no les contesta bien, no se impacienten, está aprendiendo. Y nosotras estamos aprendiendo cómo entrenar un ChatGPT para que busque entre nuestros episodios. Todavía mi memoria funciona mejor, pero espero que me supere prontamente. Matías dice que le interesa el tema del diseño de servicios porque dialoga lo estratégico con lo operativo. Pero fue de a poco construyendo el rol para poder hacer diseño de servicios en el sector de la salud.
Todavía no hay búsquedas de trabajo donde se pida un diseñador de servicios para un hospital, pero sí hay muchos diseñadores trabajando en hospitales que entienden su rol en relación al diseño de servicios. En el episodio 402, por ejemplo, Laura Badino nos cuenta cómo de a poco se va moviendo en esa área, luego de empezar haciendo productos en un Fab Lab de un hospital en el Gran Buenos Aires. Una de las sorpresas positivas que van apareciendo de vez en cuando en estas entrevistas de salud es diseñadores que cobran un sueldo y son empleados del sistema de salud, como en el caso del entrevistado de hoy, que trabaja dentro de un hospital. Muchos de los diseñadores que contribuyen a la salud lo hacen desde la universidad, como profesores, o desde una empresa con productos o servicios. Creo que con el tiempo, cuando nuestra contribución vaya madurando, vamos a tener más diseñadores contratados por hospitales, clínicas y otros organismos de la salud. Necesitamos muchos de estos diseñadores porque pueden abrir puertas a consultores en diseño y más investigación en diseño sobre salud. Sigamos ahora escuchando a Matías, que tiene mucho más para contar. Otro rol que tenés, aparte de los dos de los que venimos hablando, en el hospital y en el Ministerio de Salud, es en una sociedad que me pareció de lo más interesante, porque es la Sociedad Chilena Interdisciplinaria de Humanización Sociosanitaria. Y para mí es como increíble que tengan una sociedad para humanizar la salud, como la salud tendría que ser humana, ¿no? Es como tenemos que tener, o sea, ¿querés contar por qué se fundó esa sociedad? Sí, bueno, en Chile otra particularidad también que tienen los profesionales de salud es que hay muchas sociedades que representan diversos temas. Hay sociedades de medicina intensiva, ahí están aparte de las sociedades de los mismos profesionales. Hay como sociedades según el profesional y según la temática. Y el tema de la humanización es un tema que lleva bastantes años en el extranjero dando de qué hablar, porque por dos temas, por así decirlo como humanos, el tema de la sobrecarga laboral, el tema del estrés, el famoso burnout, etc. La gente en salud se sobrepasa y de repente esa frustración la puede traspasar al momento de atender pacientes, y eso puede ser complicado para ambas partes, porque impacta en el trato, impacta en la calidad también del tratamiento, la gente se toma distinto una recomendación si está en un entorno un poco más, quizás, no sé la palabra, no sé si caemos en la agresividad, pero de repente como en la indiferencia, y eso encuentro que es más peligroso en algo en salud. Y por otro lado, este tema de este boom tecnológico, de que puedo operar a distancia con los robots Da Vinci, puedo estar de los 15 minutos, puedo estar 10 mirando el computador en vez de mirarle la cara al paciente mientras lo atiende, etcétera. Y al final eso genera que se pierda esta cercanía o este vínculo. Y este tema de la humanización, al ser novedoso en Chile, en el sentido como el sentido sistémico, porque hay gente que practica estas temáticas en capacitaciones y en la formación en pregrado de profesionales de salud. La gracia que tiene esta sociedad es que precisamente es mucha gente que estaba haciendo prácticas por separado y de repente se dio cuenta que había más gente tratando de impulsar esta agenda y gente que no tenía idea y quiere aprender. Entonces, a diferencia de otras sociedades en Chile, acá se produce una interacción que yo encuentro que es bastante virtuosa, que es de la gente que lleva 20 años con la temática versus gente que quiere aprender o que llevaba haciéndolo y no sabía qué nombre tenía. También ocurre que es una temática que está abordándose desde el Ministerio desde hace unos años también como lineamiento. El tema ellos hablan de las estrategias de cuidado centradas en la persona. Hay como todo por así decirlo, como un diccionario que anda orbitando ahí de términos que personalmente a mí en la profesional me sirvieron harto, porque como desde el diseño centrado en las personas pueda pasar al cuidado centrado en las personas como algo de apoyo, funciona muy bien. Claro. Entonces, en esta sociedad que se creó el año pasado, me invitaron ahí a ser director de transformación digital y experiencia usuaria. Ah, ok. Entonces, ¿y Sí. ahí me querés contar algún proyecto que hiciste en ese rol? ¿Qué tipo de cosas haces? Como es como la sociedad fue fundada el año pasado, en la primera generación de directores, por así decirlo, que tuvimos como misión, fue formar el esqueleto de los equipos que iban a trabajar.
Y en ese sentido, como la mayoría de los profesionales que se interesaron por el área de transformación digital, lo que hicimos nosotros fue hacer una especie como de escuela para los participantes, donde invitábamos a profesionales del mismo equipo o por fuera que plantearan temas de diseño centrado en la persona, diseño de experiencia de usuario, transformación digital. Todo el año pasado fue, por así decirlo, como de una nivelación, donde se les buscaba entregar a los participantes las herramientas para que pudiéramos conversar en el mismo idioma. Claro. O sea que lo que más hicieron son, más que servicios, fueron como formaciones a profesionales de la salud. Sí, durante el primer año de la sociedad, la idea era formar a los socios que pudieran tener como mayor impacto en sus respectivas áreas de trabajo. Y la gracia que tiene la dirección donde yo trabajo es que es como una de las más interdisciplinarias. Tenemos médicos, enfermeras, hay nutricionistas, hay cientistas políticos, hay gente que se dedica, que recién ahora está volviendo a trabajar en salud desde un punto de vista más administrativo. Así que es bien interesante el desafío ahí. Buenísimo. Y quería volver un poquito a lo que hacías en el Ministerio de Salud, porque entiendo que ahora una de las cosas que están desarrollando es algún servicio para los pacientes con cáncer. ¿De qué se trata? Sí, en general lo que ocurre en Chile es que en el sistema público es bien complejo el proceso de atenciones oncológicas, ¿ya? Porque la atención de, si la memoria no me falla, de la mayoría de patologías asociadas a cáncer, diversos tipos de cáncer, están cubiertas por ley. Entonces, además de la atención clínica como de calidad, está el tema de que sea oportuna. Y hay plazos que se deben cumplir entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, y todo este proceso es bien dificultoso para un cargo que hay, que es el de gestor oncológico en los establecimientos y en los servicios de salud. Usualmente es un cargo que son empleados por enfermeras, y lo que hace esta plataforma, que ya existía y está en un proceso de rediseño, es cómo efectivamente se transforma en una herramienta para que estos profesionales de la salud puedan gestionar de mejor manera el acompañamiento, tener claridad de las fechas en que deberían estar haciéndose los tratamientos a los pacientes, si se les entregó la información adecuada, si están vinculados de manera oportuna con otras áreas de los hospitales y de los servicios de salud, porque uno de los grandes pecados que tiene el sistema público chileno de salud es el tema del exceso de reportería. Y en general, desde diversos niveles de los servicios de salud, se pide mucha reportería de los pacientes y se entrega pocas herramientas de trabajo. Entonces, lo que busca hacer esta plataforma es convertirse en una herramienta que les permita hacer un seguimiento y un acompañamiento más cercano. Entonces, alivianar ciertas tareas administrativas para que las enfermeras puedan hacer una mejor atención. O sea que es una herramienta para este el gestor de cáncer. Exacto. Sí. Y cosa de que pueda interactuar mejor, por ejemplo, cuando existan los portales de pacientes para cargar información a los pacientes ahí para actividades de educación, por ejemplo. Entonces, se está armando como de a poco todo este andamiaje ahí de servicios digitales. Esas actividades de educación te referís a cómo se entrenan los pacientes para manejar su propia enfermedad. Claro, porque al final una interacción correcta, que es a lo que se apunta entre esta plataforma, por ejemplo, y el portal de pacientes, es que yo a través del portal pueda entregarle información más personalizada, más precisa y los canales de comunicación adecuados al paciente. Claro. Bueno, eso es lo que pasa mucho, ¿no? Que cuando a uno le dan el diagnóstico de un cáncer es muy difícil al mismo tiempo entender todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que tener en cuenta desde ese momento, ¿no? Porque estás en un momento de shock, entonces es muy difícil en esa hora o 20 minutos concentrarse en aceptar tantas indicaciones. Sí, entonces lo que se busca un poco es, valga la redundancia, lo que conversamos hace un rato, hacer un poco más humano este proceso, que de repente el riesgo que se corre es que caiga en lo administrativo. Y eso en una patología como el cáncer no puede ocurrir. No puede ser que sea un trámite de que me manden resultados en X hora y yo tenga que ir a hacer otros trámites dentro de tal proceso, dentro de tal tiempo. Entonces la idea ahí es como mejorar la experiencia para ambas personas que participan en el proceso de tratamiento. ¿Y el gestor oncológico también es alguien que se comunica con la familia? Sí, el gestor tiene una carga ahí humana bastante potente porque tiene un rol administrativo, pero también tiene el rol clínico. Entonces es la persona muchas veces que tiene que llamar por teléfono, que tiene que llamar por teléfono tanto al paciente como coordinar dentro del hospital el tratamiento de la persona. Entonces es una tarea que de repente puede ser bastante ingrata, y a eso se apunta a mejorar esa experiencia también. Claro. Y, o sea, los médicos también tienen un soporte de salud mental que tiene que ver con lo que hace esta organización para la humanización de la salud.
En el caso de la sociedad, se están preparando cursos y se están preparando actividades también de como de autocuidado que se denomina. Y desde el nivel del ministerio lo que se hace es que se activó una línea paralela de atención a distancia psicológica para profesionales de salud. Está buenísimo. Entonces pueden consultar con psicólogos. Sí. Buenísimo. ¿Y qué cosas me recomendás? ¿Qué te inspira? ¿Qué lees, mirás, escuchás en relación a estos temas últimamente? Bueno, en temas de literatura, en general asociados a mi trabajo, me gusta mucho estar pendiente de iniciativas como el Centro ELIX, creo que se llama, el que está funciona en un laboratorio de diseño al interior de un hospital en Reino Unido, que lo encuentro muy interesante porque como está físicamente puesto ahí, el lugar recibe personas clínicas, externas, etcétera, que trabajan en torno a ciertos proyectos que pueden ser digitales o no. Hay un proyecto un laboratorio que está dentro del hospital de la Universidad de Jefferson en Estados Unidos, que sacaron hay un médico que se llama Bon Hu, creo, que sacó un libro con Ellen Lapton, que es diseñadora, que se llama Design Thinking en Salud, que también lo encuentro muy recomendable, porque no habla solamente del diseño de servicios en salud, sino que el diseño por ejemplo, de proyectos, de interfaz, de productos, de mobiliario, de espacio, y propone también da como algunas recomendaciones de cómo debería ser un espacio que propicie la creatividad al interior del hospital, que lo encuentro muy potente. En términos ¿La de... creatividad para ¿Mm? qué? O Sí. sea, ¿la creatividad para desarrollar nuevos productos y servicios o la creatividad de los pacientes en el momento que están rehabilitándose? Tengo entendido que ese proyecto, el que te comentaba del hospital, está orientado a los clínicos y a los estudiantes que hacen sus internados ahí, porque tienen diversos temas como de, no sé, impresión 3D, pueden prototipar servicios, pueden practicar ciertos protocolos de atención. Es como un espacio como en la interna, y que de repente se abre porque tiene estas instancias de testeo, por ejemplo, con pacientes de verdad. Okay. Porque al final como que se destruye un poco la barrera del hospital, que es como un espacio súper ingrato en general para las personas, con estas invitaciones a participar en procesos que al final van a mejorar la atención. Claro. Y ese es un poco como el ideal que también tenemos y que hemos conversado en el hospital, de abrir el hospital para que las personas aporten también a una mejor atención. Justo de eso te iba a preguntar ahora. ¿Cómo te imaginas el futuro de los hospitales? El hospital donde trabajo además tiene un área de experiencia de usuario, que es el nombre que le pusieron a el área que en lo administrativo, por simplificarlo un poco, ve el tema de los reclamos, sugerencias y la vinculación con el entorno. Entonces, lo que se está haciendo en el hospital y que yo creo que debería seguir potenciándose es lograr un hospital que interactúe desde las juntas de vecinos que tienen lo inmediato hasta con universidades, con otros hospitales del sistema, o hospitales incluso o clínicas privadas, para compartir buenas prácticas. Encuentro que debería ser un hospital que entienda que la salud va más allá de la atención en el box o en el quirófano. Entonces, debería ser capaz de interactuar con otros actores públicos y privados que tienen que ver con acciones relacionadas al bienestar y a la calidad de vida, temas de alimentación, de participación ciudadana, temas incluso de emprendimiento, temas de servicios públicos. Entonces, imagino el hospital migrando a un modelo de vinculación con su entorno más abierto y que definitivamente sea capaz también de recoger esa participación para una mejor atención y a la vez compartir la expertise desde el área de salud para otros ámbitos. ¿Y qué necesitamos para que todo eso suceda dentro de los hospitales? En general, ahí es como un cambio de mentalidad que yo por suerte he visto que está ocurriendo en varios directivos. Tengo la suerte ahí de estar en contacto o al menos ver cómo muchas iniciativas se van orientando a eso. Yo creo que todo partió con el tema de cuando empezó a incorporarse el tema como de innovación pública en salud, porque ahí solo por realizar actividades en instancias, por ejemplo, como acá en Chile está el laboratorio de gobierno, en instancias de participar presencialmente con gente que trabaja en el mismo interés, pero de otras instituciones públicas, ya como que empezó a permear. Yo creo que también se debería avanzar en un tema como de gobernanza, de incluir más a los usuarios en temas de ocupar las herramientas que te da la administración pública, el tema de la generación de convenios, de compra pública, de innovación, todo para, como en definitiva, si lo tuviera que resumir, en verdad es como una mezcla solamente entre voluntad y dedicación. Sí. Y también de creación de nuevas políticas públicas que den cabida y recursos para el armado de todo esto, ¿no? Yo por lo menos lo diría así también. Sí,
Sí, los recursos ahí, en ese sentido, el Estado todavía le falta un poquito más ahí de modernizar, porque en general, que esta es una conversación que hemos tenido con varios colegas, que en general pasa que se motiva mucho, se incentiva mucho el tema de la innovación e incluso el tema de instancias de creación de recursos, pero todavía no hay como un traslado efectivo entre lo que puede ser un piloto de alguna iniciativa a un programa público, que es la figura que tiene el financiamiento anual, que puede ser renovable o aumentable. Entonces, ese traspaso como algo más estable en el tiempo falta todavía. Y ahí se aseguraría lo que comentas tú del tema de los recursos para contratar más gente, si es que fuera necesario, para establecer otro tipo de convenios, etc. Ok, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Mariana. Al final de la entrevista, Matías nos dice que no hay un proceso definido y recursos para pasar de un piloto a un programa. Muchos diseñadores hacemos pilotos o experimentos, los evaluamos y recomendamos que se desarrollen. Es parte de nuestro trabajo. Los pilotos o los experimentos son nuestras herramientas para poder justificar que vale la pena cambiar algo o hacerlo de otra manera. En los episodios sobre políticas públicas en el gobierno, hablamos mucho de la importancia de estos pilotos. Me acuerdo de un episodio reciente en el Ministerio del Interior de Estonia, donde nos contaba la diseñadora que hicieron un piloto con la policía para evitar que los conductores manejen con exceso de velocidad. Hicieron un experimento de algunos días en donde a los que manejaban a más velocidad de la recomendada, se les preguntaba si preferían pagar la multa o esperar 45 minutos. La gran mayoría, para la sorpresa de los diseñadores que estaban trabajando en esto, prefería esperar. Entonces pudieron pasar la propuesta de cambiar la política pública para que sea una opción. Pero este piloto fue decisivo para poder entender qué prefería la gente. Si quieren escucharlo, es el episodio 518 y la diseñadora que lo hizo y lo cuenta es Helelin Tamsar. Entre los pilotos y los experimentos hasta armar el programa de acción hay una brecha. Para cruzar esa brecha también podemos emplear diseño, argumentar y visualizar resultados para apoyar lo que se quiere hacer. El tema está en poder estar en las mesas de decisiones e influenciar esos pasos, y ese rol, como dice Matías, lo construimos nosotros mismos, con tiempo y relaciones de confianza que nos da el trabajar en el mismo área durante mucho tiempo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.